decía, el enalapril es el más común, ¿sí? Su uso son hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o congestiva, infarto, nefropatía diabética, accidente cerebrovascular, para todo lo que se puede llegar a utilizar. En las insuficiencias cardíacas, los infartos, los accidentes cerebrovasculares, ¿por qué? Porque también es necesario disminuir la tensión arterial, entonces a veces se combina con otras drogas para pacientes que tienen algún problema cardíaco. La dosis en la que se presenta el enalapril son dosis de 5, 10 o 20 miligramos. La dosis máxima que podría tomar un paciente es de 40 miligramos, o sea, 2 veces al día la de 20. La administración suele ser oral. Los efectos adversos pueden ser el ras cutáneo, la tos seca y la leucopenia. La leucopenia es la disminución de las defensas de los glóbulos blancos. La tos seca es lo más común que se observa en muchos pacientes. Y después, como le dije, está el otro grupo. El otro grupo, que es muy similar al mecanismo de acción, se llaman ARA2. ¿Por qué? Porque son antagonistas, ¿se acuerdan de la palabra antagonista? De los receptores de la angiotensina 2, también llamados bloqueadores del receptor de la angiotensina 2. Ustedes ven, en el paso 4 tenemos la angiotensina 2. Entonces, si nosotros esa angiotensina, para poder generar un efecto, acuérdense que toda sustancia para generar un efecto se une a un receptor y de esa forma va a actuar. En cambio, si nosotros tenemos un antagonista de los receptores, es decir, que se va a unir a los receptores y no va a producir ningún tipo de efecto, deja sin receptores a esta angiotensina 2 que no va a poder actuar, por lo tanto no se va a poder seguir la cadena. Entonces, por eso se llaman ARA2, porque son antagonistas de los receptores. Este fármaco va y se une a los receptores que le corresponden a la angiotensina 2 para poder actuar, los inhibe sin producir ningún efecto, entonces la angiotensina 2 queda sin receptor y por lo tanto no se puede generar la aldosterona y no se puede producir el aumento de la presión arterial. En este caso, su principal indicación en medicina es de la terapia para hipertensión arterial. También se usa para la nefropatía diabética, que es el daño renal producido por la diabetes, que eso ya lo vamos a ver más adelante, y también para la insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro de los ARA2, lo que vamos a escuchar más común son el losartán o el valsartán, ¿sí? El losartán, fíjense que habíamos dicho que los IECA terminaban todos en pril, en este caso los ARA2 terminan todos en tan, ¿sí? Losartán, valsartán, candesartán, ibersartán, telmisartán. Están todos a la venta, todos se utilizan. Hoy en día se utiliza el losartán como mayoritariamente porque es el más económico, pero tenemos otros como el valsartán, el candesartán, son un poquito más caros, pero también son muy utilizados. Y bueno, ¿cuántas son las contraindicaciones para el uso de IECA-WARA? Ahí tienen un cuadrito comparativo para cuáles son, digamos, los efectos adversos o para qué no se debería utilizar ambos dos. Otro tipo de fármacos que pertenecen a otra familia son conocidos como diuréticos. Los diuréticos actúan a nivel del riñón. Ustedes, si anatómicamente conocieron el riñón tiene dos partes, una se llama glomerular y una que se llama tubular, ¿sí? Y a nivel de los túbulos es donde el riñón maneja todos los mecanismos para mantener la homeostasis del organismo y del medio interno. A nivel tubular van a actuar los diuréticos porque es donde se reabsorben todos los nutrientes principalmente para mantener, como les digo, el mecanismo de lo que se debe eliminar y de lo que se debe reabsorber a nivel del organismo. Entonces, muchas veces muchos minerales como son el sodio, el cloro, el potasio y demás se manejan a través de estos túbulos del riñón. Y los diuréticos lo que van a favorecer es la eliminación de sodio y de agua, que son los principales tensores que aumentan la tensión arterial, ¿sí? La tensión arterial en el organismo está dada por el sodio y por el agua. Entonces, mientras nosotros podamos disminuir la cantidad de sodio y de agua del organismo, vamos a disminuir la presión. Entonces, esto es el mecanismo que utilizan los diuréticos, es eliminar sodio y eliminar agua a través del riñón para bajar la presión arterial. Hay diferentes tipos de diuréticos, esto simplemente para que ustedes sepan que no actúan todos iguales, actúan en diferentes zonas de este túbulo. Los túbulos del riñón tienen diferentes zonas, como están ahí en el dibujito. No hace falta que lo sepan, pero sí que que de acuerdo a la zona en la que actúan tenemos el tipo de diurético y a veces de acuerdo a lo que se quiere eliminar o a la presión que presenta el paciente o a la patología que presenta el paciente se va a utilizar uno u otro diurético.
Los diuréticos tiacídicos son los que se usan con más frecuencia, ¿sí? Después tenemos diuréticos de asa, se los emplean para tratar la hipertensión arterial en pacientes que perdieron más del 50% de la función renal y se administran 2 veces al día. Ya para pacientes renales se usa el diurético de asa. Y diuréticos ahorradores de potasio, aunque no causan hipopotasemia, que es la baja. Porque, ¿qué pasa? Los diuréticos generalmente eliminan sodio y a veces también producen la pérdida de potasio. Entonces, para poder evitar esas hipopotasemias y la disminución excesiva del potasio, se usan diuréticos que actúan ahorrando ese potasio. No son tan eficaces igualmente como los tiacídicos para controlar la hipertensión arterial y por ende no se indican como terapia inicial. En caso de que el paciente después empiece a sufrir porque pierde mucho potasio, porque se le baja la glucosa, tienen muchos efectos adversos los diuréticos. Tienen que estar muy bien controlados. En caso de eso se puede cambiar a un ahorrador de potasio. Como les decía, el diurético reduce de forma moderada el volumen plasmático y la resistencia vascular, o sea, básicamente hace que se pierda agua y sal, entonces va a disminuir la presión a nivel de todo el organismo. Todos los diuréticos, excepto los ahorradores de potasio, causan pérdidas significativas de este catión, o sea, de potasio, de modo que debe medirse mensualmente el potasio en sangre hasta que las concentraciones se estabilicen. Eso es lo que les decía al principio. Esa es una de las contraindicaciones, uno de los efectos adversos que tienen los diuréticos, que disminuye mucho los niveles de potasio. La falta de potasio puede terminar en una arritmia o en un paro cardíaco. Como les decía, los diuréticos se pueden clasificar en diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos o diuréticos ahorradores de potasio. Diuréticos de asa se denomina la furosemida como la más conocida, tiacídicos la hidroclorotiazida como la más conocida también, y diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, amilodide, también son muy conocidos. ¿Cuáles son los efectos adversos de los diuréticos? Bueno, les decía, tienen bastante. De acuerdo al tipo de diurético va a ser el efecto adverso, pero por ejemplo, fíjense los de asa: reacción de hipersensibilidad, depresión de volumen, alcalosis metabólica, hipomagnesemia. Otra toxicidad es cuando producen sordera, hipopotasemia. Pérdida de magnesio, pérdida de potasio, ¿sí? Reacción de hipersensibilidad a los tiacídicos, hiponatremia también, hiperglucemia, hipermagnesemia, alcalosis metabólica. Y los ahorradores de potasio pueden producir hiperpotasemia, al revés que los otros, porque están ahorrando el potasio, acidosis metabólica, pueden producir ginecomastia, sangrado vaginal, sobre todo las mujeres, con la espironolactona. Bueno, y otro tipo de agentes que también se utilizan para la presión arterial son los beta bloqueantes. Un beta bloqueante es un fármaco que bloquea el receptor beta adrenérgico y el efecto final de esto es reducir la frecuencia cardíaca, que es lo que lleva a reducir la presión arterial y la contractibilidad, digamos, la fuerza del corazón, favoreciendo el llenado cardíaco y con esto mejorando la función del corazón y el flujo de sangre a las arterias coronarias. Los beta bloqueantes por eso se usan más en insuficiencias cardíacas, pero también ayudan a disminuir la presión arterial. Son una clase de fármacos utilizados para tratar diversas patologías como la hipertensión, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, arritmia, miocardiopatía hipertrófica. La característica diferencial más importante de los beta bloqueantes desde el punto de vista clínico es su cardioselectividad, o sea, son fármacos que actúan directamente sobre el corazón, no sobre las arterias, actúan sobre el corazón. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, son fármacos que bien tolerados y en la mayoría de los casos el paciente no experimenta ningún tipo de efectos secundarios. Sin embargo, algunos pacientes pueden experimentar sensación de mareo, inestabilidad, especialmente si el fármaco baja demasiado la presión arterial o la frecuencia cardíaca, sensación de cansancio o astenia, que puede ocurrir especialmente al inicio del tratamiento y cuando generalmente hacen algún tipo de esfuerzo físico. Puede producir asma. Personas asmáticas deben comunicarlo a su médico antes de iniciar el tratamiento con este tipo de fármacos. Puede generar disfunción eréctil, al igual que el resto de medicamentos utilizados para la hipertensión arterial. Los beta bloqueantes pueden causar algún tipo de disfunción eréctil. Y otros efectos secundarios posibles pueden ser frialdad de las piernas, manos, trastornos en el estado de ánimo.
Los beta bloqueantes, como les dije, los ARA terminaban todos en TAN, los IECA terminan todos en PIL y bueno, y los beta bloqueantes terminan todos en LOL. ¿Sí? Es como para que ustedes puedan identificar el medicamento más rápido. En este caso, uno de los más conocidos es el atenolol.